Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar con ustedes en este momento y poder compartir este espacio para poder socializar este tema que es, creo yo, de mucha importancia para nuestras vidas. El tema que elegí para este momento es Caminando con Jesús, ese es el título, y tiene que ver mucho con el discipulado y el poner nuestros talentos en manos del Señor. Me alegra saludarlos a todos los que están conectados, hermanas, hermanos, niños, familias completas. Hace mucho tiempo no comparto con ustedes un espacio con el Distrito Kennedy, así que me alegra en este momento poderlo compartir y especialmente participar de lo que sería este tema espiritual. Así que les invito a que en este momento inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu amor, por tus bendiciones. Gracias por esa paz que nos inunda. Y gracias también, Señor, porque tú eres bueno, eres misericordioso y esa misericordia tuya se manifiesta en nosotros cada día. Agradecemos tu cuidado por las familias del Distrito Kennedy. Agradecemos que tú bendigas a los padres, las madres, los hijos, los ancianos. Rogamos, Señor, que tú les permitas mantenerse con salud, con ánimo. Y sobre todo, Señor, que nos permitas a todos crecer espiritualmente y prepararnos para tu pronta venida a esta tierra. Ayúdanos, Señor, para que te seamos fieles, para que seamos obedientes a tu palabra y para que podamos confesarte, Señor, a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro amigo. Gracias por escucharnos y gracias por perdonar nuestros pecados. En Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, en este momento, como les dije anteriormente, vamos entonces a participar todos de este tema, Caminando con Jesús. Y antes de avanzar en lo que sería la lectura bíblica, que la encontramos en Lucas 9, 57 a 62, quiero leerles un texto escrito por la hermana White que encontramos en Testimonios para la Iglesia. Tomo 2 páginas 172. Ustedes lo están viendo ahí en sus pantallas. Es imposible que el alma florezca mientras la oración no es un ejercicio especial de la mente, invitación especial para que la oración sea permanente en nuestra vida. Y otro texto de la hermana White en el Servicio Cristiano en la página 295 dice: los que están dedicados al servicio del Maestro necesitan una experiencia mucho más elevada, profunda y amplia de lo que muchos han pensado obtener. Muchos de los que son ya miembros de la gran familia de Dios saben muy poco de lo que significa contemplar su gloria y ser transformados de gloria en gloria. Qué bonito pensamiento, también para que reflexionemos y para que lo pongamos en práctica en una buena relación permanente con el Señor. Ahora sí vamos a lo que es el texto de este momento, Lucas 9, 57 a 62. Vamos a abrir nuestra Biblia y a mí me gusta mucho este tema porque es uno de los tantos encuentros que tuvo Jesús con la gente cuando estuvo en esta tierra. Resulta que el Señor Jesús entonces en camino a Jerusalén se encuentra con la multitud que siempre lo avasallaba, que siempre estaba rodeándolo. Y entonces mientras él iba en ese caminar, una persona se le acerca y le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Me imagino que esta persona que lo aborda, y según los comentarios bíblicos dice que este era un fariseo. Esta persona, creo yo, que lo había escuchado no solamente en esa ocasión, lo había escuchado en otras ocasiones, y tal vez llevado por el impulso, tal vez llevado por la emoción de los milagros, de los sermones, de las bonitas palabras de Jesús, se sintió conmovido y emocionado y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces el maestro, al escuchar las palabras de este hombre, le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y entonces
Cuando nosotros leemos esta partecita pensamos, ¿qué llevó a este hombre a decirle al maestro que lo iba a seguir a donde quiera que fuera? Recordemos que el maestro, nuestro Señor Jesús, no tenía dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Él no tenía un lugar donde llegar cada noche, como nosotros, y no tenía tampoco un lugar donde comer cada día. Sí había provisión, porque así el Señor, su Padre, Dios lo dispuso y nunca le faltó, ¿cierto?, un lugar donde posar ni donde comer, pero no tenía su casa como nosotros la tenemos. Así que tal vez el maestro, al ver a este hombre que se le acerca y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, pensó en ponerle primero aclararle qué era lo que sucedía con su vida, con su ministerio. Tal vez él vio en su mirada, tal vez él vio en su actitud que quería seguirlo porque lo seguía mucha gente, que de pronto quería seguirlo porque quería popularidad, que quería seguirlo tal vez porque quería fama, o tal vez pensó, este maestro lo sigue tanta gente que de pronto tiene mucha riqueza, no sé. Tal vez el maestro, el Señor Jesús, descifró en su mirada y en su actitud muchas cosas, así que entonces le dijo esto que encontramos en el primer texto, ¿cierto? Entonces a este discípulo podemos colocarle un nombre, ¿verdad? O a este fariseo podemos colocarle un nombre, el discípulo impulsivo. Entonces pensemos en esto que encontramos perdón, en la Biblia. ¿Será que nosotros somos discípulos impulsivos? ¿Será que nos dejamos llevar por la emoción, por la sensación? ¿Será que en algunos momentos nos pasa cuando escuchamos un bonito sermón, cuando escuchamos un bonito tema, cuando nos cuentan un bonito testimonio? ¿Será que nosotros en algunos momentos, siendo cristianos, adventistas, presentes en la historia en este momento del mundo, será que nosotros nos dejamos llevar por la emoción, por la sensación? Y en algunos momentos le decimos al Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, no importa lo que suceda. Entonces, el Señor Jesús sigue su recorrido, ¿cierto? Sigue caminando. Y entonces ahora se encuentra con otra persona. Y a esta persona sí el Señor le dice, sígueme, ¿cierto? Entonces son tres personas las que se le acercan o las que tienen un encuentro con el Señor Jesús, y entonces le dice, sígueme el Señor. A estas personas sí la llama, a diferencia del anterior. Entonces, este hombre le dice, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y entonces siguiendo la historia en Lucas, ¿cierto? Vamos a buscarla y creo que ustedes ya la tienen allí en sus hogares, esta lectura. Entonces, en el versículo 59 es donde encontramos esto, ¿cierto? Entonces, este hombre le dice, Señor, sí, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Entonces, ¿qué le responde Jesús? Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos, dice, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Eso fue lo que el Señor Jesús le quiso decir. Este hombre estaba muerto espiritualmente. Entonces, a veces, poniéndonos en la posición de este hombre, nosotros a veces sacamos excusas, ¿cierto? Y somos expertos en excusarnos. Queremos seguir al maestro, ¿cierto? Queremos todos los privilegios, pero no queremos las responsabilidades que esto conlleva,
sí Señor, yo te seguiré, pero déjame un momentico, espera porque tengo cosas aún pendientes, tengo algunas deudas que pagar, necesito trabajar fuertemente y después yo te voy a seguir, pero espérame un momentito porque tengo un vicio, un mal hábito, un hábito escondido que debo primero cerrar, sanar para poder seguirte. Entonces el Señor les dice están muertos espiritualmente, porque los que están muertos espiritualmente son los que dicen, espérame un momentito y después te seguiré. Debemos hacer nuestras reflexiones propias acerca de estos textos, ¿cierto? Acerca de esta historia que nos narra Lucas. Y la tercera persona entonces le dice, en Lucas, vamos con el versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, ¿cierto? Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué le contesta Jesús? ¿Cierto? Le dice Jesús, nadie que mire atrás o que habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Entonces el Señor, ¿qué quiso decir con esto? ¿Verdad? ¿Qué nos dice esta tercera persona con su actitud, con la respuesta? Déjame un momentito, tengo también cosas pendientes, ¿cierto? Necesito ir a despedirme de mi familia, necesito ir a despedirme de mi novia, necesito hacer unas cositas de negocios que tengo pendientes y después, Señor, yo te voy a entregar mi vida totalmente y te voy a seguir. Y entonces aquí yo les traigo a ustedes en este momento, mis hermanos, algo que encontré acerca de un encuestador, el encuestador George Barna, que hizo un estudio de estadística y él en Estados Unidos decidió que iba a visitar varias congregaciones y iba a encuestar, iba a revisar, iba a observar lo que sucedía en diferentes iglesias cristianas. Entonces decidió visitarlas, ¿cierto?, en sus cultos y revisar y observar qué sucedía en la liturgia, con los hermanos, con su forma de diezmar, con su forma de comportarse, de ir a la iglesia. Entonces, él en todas estas observaciones llegó a diferentes conclusiones. Y aquí ustedes lo pueden leer en la pantalla. Dice, a la hora de establecer prioridades, nosotros como cristianos, y decidir cumplir con la responsabilidad y con el compromiso que tenemos con Jesús, dejamos todo atrás por el amor de su nombre. Sí, lo hacemos, ¿cierto? Porque amamos a Jesús, amamos su obra, ¿cierto? Pero ¿saben una cosa? Muy pocos de nosotros estamos dispuestos a someternos a algo diferente, a una vida totalmente entregada. Nos gusta ir a la iglesia, ¿sí? Y ahorita que hemos estado con esta pandemia, nos ha costado mucho, nos da tristeza no asistir a la iglesia. Muchos estamos ansiosos por ir a la iglesia, porque los templos se abran, porque nuevamente volvamos a encontrarnos con la hermandad, nuevamente volvamos a socializar con ellos, nuevamente volvamos a, aunque sea darnos una sonrisa a la distancia, porque no podemos darnos la mano ni abrazarnos, y estamos ansiosos por esto, ¿cierto? Y a muchos nos gusta ir a la iglesia, nos gusta congregarnos, nos gusta, sí, leer la Biblia, nos gusta orar, nos gusta cantar, diezmamos, cumplimos con nuestras responsabilidades. Pero cuando necesitamos entregarle todo al Señor, el 100% de nuestra vida, nos cuesta doblegarnos, nos cuesta quebrantarnos, nos cuesta confesar en nombre del Señor, nos cuesta decirle a otros, contarle a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas.
Saben, el Señor ha dado talentos a todos, ¿cierto? No son los mismos talentos, son diferentes talentos, pero el Señor a cada uno nos ha dotado de esos talentos y esos talentos a veces están dormidos en nosotros. Pero el Señor a algunos puso para que dieran estudios bíblicos, a otros les dio el talento del canto, a otros les dio el talento de tocar puerta a puerta, a otros les dio el talento de predicar. Pero el Señor siempre quiere que nosotros le confesemos. Entonces, ¿saben una cosa? Ser un discípulo verdadero es la decisión de dejar la fila de los interesados y ponerse al lado de los comprometidos. Esa frasecita a mí me gusta muchísimo. Dejar la fila de los interesados y ponernos en la fila de los comprometidos. En este momento estamos en la zona de confort, estamos en nuestras casas, estamos tranquilos, seguros, tal vez con lo mínimo, con lo que necesitamos, ¿cierto? Para suplir nuestras necesidades, pero estamos tranquilos, nadie nos persigue, nadie nos coarta la libertad. Podemos conectarnos, podemos ver sermones, predicaciones a través de la internet, pero ¿qué estamos haciendo para estar del lado de los comprometidos y no de aquellos de los interesados? ¿Qué estamos haciendo en esa fila de los comprometidos? ¿Estamos cumpliendo con eso, ese legado que el Señor nos dejó? Tenemos que tomar el compromiso de involucrarnos en la obra de Dios y obedecer su voluntad, ¿cierto? Y esas son las condiciones del verdadero discípulo. Y ¿saben una cosa? El Señor en el versículo 57 le dijo a aquel fariseo, sígueme. Este caso, entonces, nos dice que este discípulo, como mencioné anteriormente, era un discípulo impulsivo, un discípulo inconsiderado. Y el Señor le advierte, cuando le dice, sígueme, le advierte de aquellas incomodidades que él va a sufrir. Le advierte lo que significa seguirle, ¿cierto? Noches en vela, tal vez con la inseguridad de no saber dónde dormir, persecución, calumnia, crítica, blasfema, dolor. Pero él le dice, ¿cierto? Sígueme, porque, como dije anteriormente, tal vez él vio en sus ojos, en su actitud, que no sabía qué implicaba seguir al Maestro. En el segundo caso, Jesús se encuentra con una persona atormentada por deberes conflictivos. Y a este discípulo lo podemos llamar un discípulo enredado. Saben, nosotros andamos enredados con muchas cosas. Nosotros andamos enredados con el trabajo, andamos enredados con las redes sociales, andamos enredados con hábitos escondidos, ocultos, andamos enredados con el chisme, andamos enredados en la calumnia, andamos enredados con pleitos, con conflictos con nuestros amigos, familiares, vecinos. Y este discípulo era un discípulo enredado. ¿Estamos enredados en algo? ¿Estamos enredados en alguna situación que no nos deja tranquilos? ¿Estamos enredados en algún conflicto? ¿Tenemos problemas de infidelidad? ¿Tenemos problemas con nuestra esposa, con nuestro esposo? Entonces el Señor Jesús le dice que es muy importante que aclaremos todas estas dudas, todas estas inquietudes, que aclaremos todas estas situaciones y que las dejemos de lado para que nada se interponga entre esa situación y el Señor Jesús. Entonces, él lo vio enredado, lo vio conflictivo y quiso ayudarle. Y él en este momento, mi hermana, mi hermano que me están viendo, que me están escuchando, quiere ayudarte. Si hay una situación difícil, si hay un problema que tú crees que no tiene solución, si hay alguna situación que crees que es demasiado grande, que no se pueda solucionar, el Señor quiere ayudarte. Y el Señor te dice que nada se interponga entre esa situación y el Señor Jesús.
porque Él siempre tiene una situación, una solución para nuestra situación, pequeña o grande. Así es de que confiemos en Él. Y en el versículo 61, en el tercer caso, nos encontramos entonces con una persona con una mente dividida, y a este discípulo lo podemos llamar el discípulo inconstante, ¿verdad? Un poco aquí, un poco allá, y entonces lo podemos comparar con aquellos hermanos o con aquellos jóvenes que tienen un pie dentro de la iglesia, pero que tienen otro fuera de la iglesia. Les gusta la iglesia por los privilegios, les gusta la iglesia por la amistad, les gusta la iglesia por la confraternidad, pero les gusta el mundo, les atrae el mundo, los placeres del mundo, les atrae el vicio, les atrae la droga, les atraen las mujeres, les atrae, no sé, la moda, ¿cierto? Y entonces queremos estar en la iglesia, pero estamos también fuera de ella. Así que vio también el Señor Jesús a este discípulo inconstante, a este discípulo, lo leyó en sus ojos lo que tenía, la inestabilidad, la inconstancia. Y entonces le dijo al Señor que debía primero solucionar estos asuntos, debía primero cerrar episodios, situaciones para poder seguirlo. Pero el Señor Jesús quiere que nosotros solucionemos estas situaciones y que lo tengamos en cuenta, que no lo dejemos de lado. Quiere que se las comuniquemos y que le pidamos ayuda, que le pidamos auxilio, porque solos no somos capaces. El Señor nos dice, sígueme. Y en este momento, mis hermanos, hago un llamado para seguirle. Y Él nos dice, necesitamos ese llamado, necesitamos tener en cuenta ese llamado al discipulado y saber cuál es el costo del discipulado y también cuáles son las consecuencias del discipulado. Vamos a verlas. Sígueme. Y vamos a buscar en Lucas 9:23 y ustedes lo tienen allí en sus pantallas. ¿Qué dice Lucas 9:23? Dice de la siguiente manera: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué bonito pensamiento, ¿cierto? Tome su cruz cada día y sígame. O sea que el Señor Jesús nos invita a tomar esa cruz, no cada mes ni cada año, ¿cierto? Nos dice cada día. Nuestras oraciones de perseverancia, de constancia deben ser diarias. Cada día al levantarnos, al anochecer, a la madrugada, debemos clamar al Señor y decirle, Señor, ayúdame a llevar tu cruz, ayúdame a abandonar lo que me hace alejarme de ti. Ayúdame, Señor, a negarme a mí mismo. Soy egoísta, soy pendenciero, soy intolerante, soy impaciente, soy envidioso, soy conflictiva, soy criticona, me gusta hablar de los demás, me gusta enjuiciar a los demás. Esa cruz debemos llevarla diariamente y debemos decirle al Señor en las mañanas, Señor, ayúdame que este día me inunde tu paz, me inunde tu presencia para abandonar todo aquello que me gusta, que me causa placer, negarme a mí misma y hacer cosas diferentes. Sígueme, dice el Señor en Lucas 9:23. El llamado al discipulado no deja lugar a la indecisión. Vimos estos tres hombres con vidas conflictivas, inestables, de indecisión. Dice aquí que el llamado al discipulado no deja lugar a la indecisión o a la vacilación o a dice que demanda una acción inmediata. Si yo digo sígueme, debo ser determinado. Si yo digo te sigo, debo ser determinada o determinado. Sí, Señor, tú me has llamado, te voy a seguir. Voy a abandonar todo lo que está a mi alrededor. Quiero servirte, quiero seguirte. Quiero estar contigo y quiero trabajar para ti. La decisión de responder, mis hermanos, a este llamamiento de Jesús es la decisión más transformadora de la existencia que una persona puede tomar. Esto, mis hermanos, es muy importante.
Y como dije anteriormente, como lo dijo el texto, es diariamente. La vida cristiana es así, donde tú estás constantemente trabajando en pro de la vida espiritual, clamándole al Señor, pidiéndole al Señor que cambie nuestros motivos, nuestras intenciones, nuestros deseos, que nos transforme y que nos haga cada día mejores. Es una lucha constante. Y recordemos, mis hermanos, que la Biblia lo menciona. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, mis hermanos. Nuestra lucha es contra las potestades de las tinieblas. Necesitamos diariamente doblegarnos, arrodillarnos y pedirle al Señor y clamarle que nos ayude para que podamos vencer a estas tinieblas del mal. Es una lucha fuerte, mis hermanos, porque cada vez que nosotros queremos entregarnos más al Señor, cada vez que nosotros queremos doblegarnos más y seguirle, las luchas vienen, la tormenta viene, pero necesitamos seguir, perseverar, no desistir, porque tenemos a un Dios que se compadece de nosotros, de nuestras flaquezas, de nuestras necesidades, y un Dios que escucha nuestras oraciones. Amén por ello. El llamado al discipulado se origina en Dios y no en los hombres. Qué bonito pensamiento. El Señor es el que nos llama. El Señor es el que nos insta, el que nos impresiona. Este llamado es de parte de Dios. Con esa voz tierna y amorosa nos llama Jesús, ¿cierto? Y nos dice, sígueme, sígueme. Necesitamos escuchar esa voz. Necesitamos doblegarnos más, comunicarnos más con Él y escuchar esa hermosa voz diciendo, sígueme. ¿Cuál es el costo del discipulado, mis hermanos? En el versículo 47, en el caso primero, encontramos en que Jesús caminaba por esta senda, ¿cierto? Y se le ofrece a este hombre voluntariamente. Y le dice, Señor, te seguiré de una forma inconsiderada e impulsiva. ¿Cuál es el costo? Abandonar todo lo que se tiene y todo lo demás por una vida de sacrificio y de privaciones. El costo del discipulado es ser llamado cada día a tomar nuestra cruz y a seguir a Cristo. El costo del discipulado significa separarnos de nuestra existencia previa. Una religión que no da nada, y este pensamiento me encanta, ¿cierto? Y Martín Lutero lo expresó, lo escribió, dice una religión que no da nada, que no cuesta nada y que no sufre nada, no vale tampoco nada. ¿Saben, mis hermanos, cómo aprendemos nosotros a crecer? ¿Cómo aprendemos nosotros en la vida cristiana a tener una conexión, una experiencia más íntima con el Señor? Es a través de las crisis. Y en mi propia experiencia lo he vivido y sé que ustedes también lo saben. Las crisis son oportunidades de Dios para poder manifestarse en nuestra vida y para poder ayudarnos a crecer espiritualmente. Si no vienen las crisis, mis hermanos, si no viene la prueba, no crecemos. Si el Señor no permite el sufrimiento, la prueba, el dolor, seremos cristianos pasivos, seremos cristianos acomodados. Pero la mejor manera de crecer es cuando viene la crisis. ¿Por qué? Porque es cuando usted más ora, es cuando usted más se arrodilla delante de Dios, es cuando más se quebranta, es cuando más saca tiempo para clamarle, para pedirle auxilio, para pasar noches en vela, para hacer ayunos, para levantarnos o levantarse a la madrugada a orar, porque estamos en crisis, porque tenemos una dificultad, porque necesitamos que el Señor obre, que escuche, que resuelva esta situación. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros nos acerquemos más a Dios, porque si nosotros tenemos una religión acomodada, no somos nada. Necesitamos crecer espiritualmente, seguir al Maestro y confesarlo, ¿cierto? ¿Qué le costó a Jesús? La alabanza, ¿qué fueron los costos del Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra? Le costó a Él la adoración de los ángeles en el cielo, ¿cierto? Y Él cambió esto por una vida de ridículo, por una vida
de burlas, por una vida de menosprecio, que le costó al Señor la gloria y el esplendor del cielo. Cambió por una vida llena de sufrimientos y de humildad. ¿Qué le costó a Jesús? Le costó lágrimas, separación de su Padre, ¿cierto? Su propia vida, la cual Él cambió por una muerte agonizante en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son las consecuencias del discipulado? En el caso número 2, mis hermanos, es este segundo encuentro. Este hombre está dispuesto a seguir a Jesús, pero tiene diferentes motivos, conflictos que no lo dejan avanzar. Las consecuencias del discipulado es aceptar los mandatos de Jesús como nuestra mayor prioridad, obedecer sus mandamientos, ¿verdad? No a medias. El Señor no dice, dame el 50% y yo te pongo el otro 50%. No, el Señor Jesús dice, dame todo, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor Jesús, ¿qué quiere de nosotros? Nuestro corazón, no a medias, lo quiere completo. Un corazón lleno de obediencia hacia Él, ¿cierto? Y cuando nosotros somos obedientes, recibimos bendiciones abundantes. El Señor Jesús entonces nos dice que esa es la prioridad que nosotros debemos tener, ¿cierto? Es aceptar sus mandamientos y entregarnos de corazón a esos mandamientos. Mateo 19, 16 al 22 dice, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, maestro, y esta historia la conocemos muy bien, maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas esto, cierto? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, obedece los mandamientos. Y ya sabemos entonces qué fue lo que sucedió con este hombre. Yo he guardado los mandamientos de mi niñez, yo hago obras de caridad, yo hago lo bueno, yo soy una persona buena, ¿verdad? Entonces, este hombre le dice, ¿qué más me falta? Ha hecho muchas cosas. ¿Qué le dice el Señor? Si quieres ser perfecto, dale todo a los pobres, ¿cierto? Y tendrás tesoro en el cielo y luego sígueme. Pero este hombre se dio cuenta que el seguir al maestro no era fácil, requería muchos sacrificios. Una consecuencia o resultado del discípulo es ser obediente a la ley, pero hacerlo siempre con Cristo, no separados de Él, porque sin Él nada podemos hacer. Nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Quien es así es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Confiar en el Señor. La invitación en esta mañana, mis hermanos, es para que confiemos en Dios, para que confiemos en Él de todo corazón, para que no confiemos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia suficiencia. La invitación es, mis hermanos, para que demos todo a Él, para que no dejemos de hacer lo bueno, para que sirvamos. La invitación durante todo este año, mis hermanos, ha sido el que nosotros podamos testificar y podamos confesar en nombre del Señor. El énfasis de este año del Ministerio de la Mujer, del Proyecto Miel, es el servicio a los demás. Y cómo podemos servir a nuestro prójimo, cómo podemos demostrar que somos realmente seguidores de Jesús a través del servicio. Cuando nosotros ayudamos con un mercadito, cuando damos la mano al que lo necesita, cuando damos una llamadita por teléfono, cuando testificamos a nuestros vecinos. Este es el año de la testificación, mis hermanos. Recordemos eso, no lo dejemos pasar. Ya estamos en el mes de septiembre, han pasado muchos meses y esperamos que lo hayamos puesto en práctica, que hayamos podido testificar del amor de Dios, de ese Dios amante que siempre está presente en nuestra vida. Que este sea nuestro deseo constante, nuestro motivo constante, el de poder testificar, el de poder amar y el de poder confesar el nombre del Señor Jesús. Tenemos una tarea grande, mis hermanos. Tenemos muchas cosas por hacer dentro de la iglesia para beneficio de los demás. Así que la invitación en este momento, mis hermanos, es para que podamos
caminar con el Señor Jesús, para que podamos ser verdaderos discípulos. Y vuelvo y les reitero, si hay algo en su vida que debe cambiar, autorreflexione, haga una inspección en su corazón, en su vida, de las cosas que lo alejan del Señor Jesús. Esta lucha es una lucha constante y necesitamos tomar la cruz de Cristo y cada día doblegarnos ante Él para poder ser mejores. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor les guarde y que ese caminar con el Señor Jesús sea constante. Un abrazo para todos y bendiciones del cielo.